También, naturalmente, una ocasión para poder irradiar algunas de las ideas que están ahí y también, lógicamente, recibir observaciones, críticas y, si cabe, también apuntes para nuevas y posteriores ediciones. Lo celebro y lo agradezco. Intentaré fundamentalmente desarrollar tres momentos en esta exposición. Primero intentaré aclarar qué significa esta expresión, cómo emerge, de algún modo deshacer algunos entuertos en torno a lo que significa la inteligencia espiritual, que es un tipo de terminología que puede inducir a determinadas incomprensiones, o incluso la misma palabra espiritual es una palabra que no es neutra y que en ocasiones pues acarrea un tipo de sedimentación no precisamente positiva, ¿no? Intentaré expresar dónde emerge esta expresión, cómo se complementa al cuadro de inteligencias que se desarrolló ya en los años 80 y precisar qué es propiamente y para qué nos faculta esa modalidad de inteligencia que en el ámbito anglosajón se ha denominado así como inteligencia espiritual, ¿no? Luego trataré de explicar cuáles son sus poderes o sus capacidades, para qué nos habilita esa inteligencia, ¿no? Si uno hablara de la inteligencia lingüística, pues resulta fácil identificar para qué nos habilita la inteligencia lingüística, ¿no? Para adquirir lenguajes, para podernos expresar, para poder articular pues ideas, pensamientos, sentimientos a través del lenguaje, ¿no? Y de hecho sabemos que una persona al nacer tiene la capacidad de expresar ideas, pero solo si interacciona con otra va adquiriendo los fonemas, va adquiriendo las bases sintácticas y gramaticales para expresarse. Y al final habla una lengua y luego puede aprender otra y luego puede aprender una tercera, ¿no? Lo que significa que eso que estaba ahí latente, esa capacidad latente, la de poder hablar, esa inteligencia lingüística, se ha ido cultivando, desarrollando y por lo tanto adquiriendo una plenitud. Pues de lo que voy a tratar es identificar qué es eso de la inteligencia espiritual, para qué nos habilita, cómo es que esa inteligencia espiritual nos hace particularmente distintos en el conjunto del mundo y particularmente distintos de los otros seres que hay en el universo. Y luego finalmente trataré de mostrar de qué modo se cultiva. Ese es uno de los temas que a mí como profesor y también padre de familia me preocupa particularmente, ¿no? De qué modo, a través de qué procedimientos, de qué estrategias podemos cultivar esa forma de inteligencia y salvarnos de formas de anemia espiritual o desiertos espirituales en los que estamos ubicados, ¿no? Eso es algo que en algunos entornos un tanto lejanos, como por ejemplo en el Canadá, ha sido objeto de una prolija reflexión, ¿no? Incluso las autoridades educativas del Canadá detectan que para tener ciudadanos correctamente desarrollados, para tener ciudadanos con un sentido crítico, capacidad valorativa, capacidad de profundidad, es esencial el cultivo de esa forma de inteligencia. Y eso que provenga del Canadá y de ámbitos públicos da que pensar. En cambio, la impresión es que, así como otras formas de inteligencia han sido muy desarrolladas en el ámbito educativo, incluso en el ámbito empresarial, inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, han tenido formas de desarrollo muy creativo. Y la inteligencia espiritual, a mi modo de ver, está en un estado, casi diría, atrofiado en el ámbito formal de las instituciones educativas formales, esencialmente escuela, cuando hablo de educación formal. Bien, pues empiezo para determinar en qué consiste eso de la inteligencia espiritual. De hecho, el famoso libro de las inteligencias múltiples es ya de la década de los 80. El famoso Howard Gardner pues identificó que cuando decimos que una persona es inteligente, decimos algo más que sabe resolver problemas matemáticos o sabe deducir
determinados teoremas, ¿no? Sino que decimos muchas más cosas y hay muchas modalidades de inteligencia. Y así como hay personas pues más bien capacitadas para el cultivo de la inteligencia lógico-matemática, otras en cambio tienen una gran habilidad para la inteligencia musical, ¿no? Y captan con gran capacidad pues el alma de una determinada composición musical, el ritmo, y además saben reproducirlo, ¿no? Por lo tanto, de algún modo, Howard Gardner tuvo la capacidad de ampliar el concepto de inteligencia y mostrar que debíamos entenderlo en un sentido mucho más amplio de lo que habitualmente se entendía, como ejercicio del pensar intelectual y esencialmente del pensar analítico, riguroso, propiamente del ejercicio de la ciencia. Eso permitió darse cuenta que cuando hablamos de una persona inteligente hay que precisar. ¿Inteligente para qué? Y del mismo modo, él habló ya de una inteligencia social. Dice, hay personas pues que tienen una gran capacidad, pongamos por caso, para eso, para el ejercicio de los números, pero en cambio tienen muy pocas habilidades sociales. Y en cambio una persona inteligente desde el punto de vista social o interpersonal es esa que sabe establecer puentes, captar el estado emocional ajeno, integrar, liderar, cohesionar. Y eso es clave en cualquier forma de liderazgo, de una ONG, de una empresa, de un grupo escolar, de un hospital, de un partido político o de un equipo de fútbol. La capacidad de integrar esas distintas individualidades. Pero a eso no le llamamos una persona inteligente. Seguíamos llamando a una persona inteligente aquel que sabía resolver determinados problemas de orden intelectual, sobre todo que tienen que ver con lo científico. Amplió el horizonte. En ese proceso apareció un segundo eslabón que tuvo también un gran éxito, que fue Goleman cuando amplió la idea de inteligencia que estaba ya en Gardner y dijo, es que además hay otra forma de inteligencia que Goleman la denominó la inteligencia emocional, ¿no? Que de hecho tenemos que tener en cuenta que anterior a esa presentación de Goleman hubo ese extraordinario libro de Xavier Zubiri, por otro lado tan difícil, propio de su lenguaje filosófico, Inteligencia sentiente, ¿no? Y de hecho lo que quiero indicar es que lo que expresó Goleman es que además de las modalidades de inteligencia que había descrito ya Gardner, todavía se podía hablar de otra, inteligencia emocional. ¿A qué se refería? Se refería a la capacidad, por un lado, de identificar emociones, a la capacidad de expresar emociones y a la capacidad de canalizar esas emociones de índole negativo, de tal modo que esa canalización evite daños a terceros y a uno mismo. Una persona inteligente desde el punto de vista emocional sabe expresar pues la ternura o sabe expresar afecto, pero también sabe canalizar emociones de tan difícil canalización como los celos, o la envidia, o el resentimiento, o el rencor, que forman parte del pozo emocional del ser humano, ¿no? Pues claro, Goleman completó ese cuadro de Gardner y además tuvo un enorme eco en todos los entornos, empezando por el educativo. De tal modo que en el mismo sistema educativo de muchos países, el nuestro incluido, se comprendió que una persona educada era una persona que además de saber pues qué fue la generación del 27 o qué es el teorema de Tales o identificar qué es la fotosíntesis o saber pues qué es una sonata de Bach, era una persona que era capaz de identificar emociones, expresarlas y canalizar sus emociones de índole negativo. Y eso es también una persona educada. Bueno, parecía ya que el cuadro estaba terminado, que con las inteligencias que había ya descrito Gardner y con la complementación que había hecho Goleman, con su conocida Emotional Intelligence, el cuadro estaba cerrado. Y sin embargo, en principios del siglo XXI, en torno al 2002, aparece un libro firmado por dos profesores, un profesor de Londres y un profesor necesaria para comprender la pluralidad de formas de inteligencia que hay en el ser humano.
Curiosamente, ese libro tuvo y ha tenido una gran repercusión en el ámbito anglosajón, en el ámbito centroeuropeo y en el ámbito americano y canadiense. Y sin embargo, en el ámbito mediterráneo y en el ámbito hispánico en particular, ese libro, que fue traducido a la lengua española, estos autores la denominaron inteligencia espiritual, pero el nombre no es la cuestión. Otros la denominaron inteligencia trascendente y otros inteligencia existencial, ¿no? En cualquier caso, hubo 3 denominaciones, pero la que parece que se está imponiendo, al menos en el ámbito anglófono, es la expresión inteligencia espiritual, ¿no? ¿Qué entendían? Bueno, entendían la capacidad que tiene el ser humano de elaborarse un tipo de preguntas que tienen que ver con el sentido último de la existencia, ¿no? Con el origen, con el final, con un tipo de interrogantes, con un tipo de capacidades que no se explican por las otras formas de inteligencia. Que hay un tipo de ejercicio de la inteligencia, especialmente en algunas profesiones y particularmente en algunas personas, que no acaban de ser descritas por el modo de inteligencias que existen. Porque si se pudieran describir a través del cuadro de inteligencias existentes, no es necesario multiplicar por el principio evidente de economía. Si ya se puede explicar con 3, ¿para qué añadir un cuarto elemento? Y sin embargo, y ahora trataré de verlo, hay una serie de capacidades humanas, de necesidades humanas, de preguntas humanas, que con las otras formas de inteligencia no podían expresarse correctamente. Eso es lo que voy a tratar de mostrar. Pero antes deshacer 2 entuertos claves. El primero es que cuando hablamos de inteligencia espiritual hablamos de algo transversal en el ser humano. No hablamos de la adscripción a una determinada confesión. No hablamos del sentido de pertenencia a un determinado credo. Las necesidades de orden espiritual son transversales, comunes. El modo de responder a estas necesidades son muy plurales. Pero las necesidades de orden espiritual son comunes. Lo que pasa que pueden ser articuladas de distintos modos. Lo puedo expresar con una analogía. El ser humano tiene inteligencia lingüística, pero su lengua materna es la lengua que adquirió por mímesis, escuchando cómo le hablaba su madre. Mi lengua materna es el catalán. Yo no lo elegí, pero es mi lengua materna. Me enorgullezco de lo que sea, pero yo no lo elegí. Luego he podido articular el aprendizaje de otras lenguas, pero esa lengua originaria me vino por una interacción preconsciente, por mímesis, de tal modo que me encontré hablando esa lengua de un modo espontáneo. Por tanto, lo que significa es que la inteligencia espiritual es una capacidad latente, pero que empezará a articularse dependiendo de los estímulos externos. Y es distinto haber nacido en el Tíbet que haber nacido, pues, en Roma. Y es distinto haber nacido en el Renacimiento que haber nacido en un contexto consumista, hedonista, individualista, tecnocrático, como algunas sociedades del siglo XXI. Es distinto. Las capacidades de desarrollo se ven más o menos desarrolladas en virtud de las circunstancias del contexto. De ahí la importancia que significa darse cuenta que las formas de inteligencia solo se desarrollan por interacción. Y por tanto por interacción con determinados estímulos que las ponen en dinamismo, las abren a su funcionamiento. Pero está ahí latente. Si mi madre hubiera hablado a una piedra, la piedra no tiene capacidad de hablar. Por lo tanto, aunque le hubiera hablado 1000 años, la piedra no hablaría, no solo catalán, ninguna lengua. Pero en cambio, nosotros tenemos esa capacidad, como también la capacidad de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, hay que deshacer un entuerto, que es identificar vida espiritual con adscripción religiosa. Y de hecho, en nuestro entorno emergen, y con un gran poder, personas que reivindican una vida espiritual al margen de las instituciones tradicionalmente donde se cultiva la vida espiritual, al margen incluso de los dogmas y de Dios, ¿no? La denominada espiritualidad laica o la denominada espiritualidad sin Dios, sin iglesia, sin dogmas, incluso sin ética, al menos en el sentido tradicional del término.
Por lo tanto, esto es un primer tuerto que hay que deshacer, porque si no podría dar la impresión que este modo de inteligencia, denominada así espiritual, solo tiene el ámbito de cultivo en los ámbitos formalmente religiosos. Aunque yo soy de esos que pienso que en esos ámbitos se desarrolla y se estimula de un modo creativo y sugerente. Pero otros consideran que precisamente en ese ámbito queda como atrofiada o queda como amputada en su libre creatividad. Lo cual significa que en la preconcepción de tales personas la institución es jaula, pero no ámbito de libertad y ámbito de crecimiento espiritual de una persona. No es mi experiencia, pero entiendo que otros puedan tenerla y habría que investigar por qué. Habría que investigar a fondo por qué la tienen. ¿Para qué nos faculta esa inteligencia? Yo en el libro identifico 17 poderes o 17 habilidades que nos da esta inteligencia. Luego trato de ver cómo se cultiva. Identifico fenómenos como el silencio, la soledad, la meditación, todo un tipo de prácticas muy poco habituales en los ámbitos educativos formales. Y luego trato de ver también los beneficios de tal cultivo. Y eso me parece un tipo de organización que permite accesos, de algún modo, un acceso pedagógico a la cuestión, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué poderes tiene esa inteligencia? ¿De qué modo la cultivamos? ¿Y qué beneficios extraemos del cultivo de tal inteligencia? Y luego trato de identificar la atrofia. ¿Qué ocurre cuando un ser humano se encuentra en un entorno tan anémico espiritualmente que no puede desarrollar, no puede hacer crecer esa forma de inteligencia? Pues eso tiene también sus consecuencias. Y trato de identificar consecuencias que van desde el vacío existencial a formas de nihilismo o a formas de fanatismo o a formas de sectarismo muy propias de nuestro tiempo y muy propias de nuestra cultura, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero indicar es que no es baladí pensar en el cultivo de tal inteligencia por sus consecuencias, por un lado positivas, los beneficios que acarrea, y por otro lado los dramas que se derivan de su atrofia, de haberla dejado en un estado atrofiado. ¿Qué proclive es una persona que no ha sido educada en la inteligencia espiritual a caer en la red del fanatismo, del sectarismo, del tribalismo o de ismos mucho peores, como por ejemplo el nihilismo? ¿Qué proclive es a tales caídas? ¿Cuáles son esos poderes? Solo identifico 3. Naturalmente no puedo articular todo el texto, pero sí quiero subrayar 3. La búsqueda del sentido, que me consta que fue objeto de un conjunto de conferencias que tuvo lugar aquí en este foro, ¿no? Bueno, el ser humano está hecho de tal modo que no tiene bastante con vivir. Quiere vivir una vida con sentido. Y la pregunta por el sentido y la reflexión sobre el sentido y la necesidad de hallar una vida con sentido, con significado, es algo que forma parte de la condición humana. Lo que pasa que no significa que tengamos tal respuesta o que haya una, pero lo que sí que es interesante constatar es que esa pregunta emerge de la inteligencia humana y no emerge de la inteligencia lingüística o de la inteligencia corporal o de la inteligencia musical, emerge de la inteligencia espiritual. Si no tuviéramos esta modalidad, esta pregunta, ¿alguien se imagina chimpancé formulándose esa pregunta? Sí, en cambio, que sabemos que hay otras formas de inteligencia: asociación de ideas, aprendizaje por experiencia, vida emocional, cuidado, vida mental. Pero la condición de hacer de la vida una cuestión problemática, ¿qué hacemos? ¿Y para qué estamos? ¿Y qué podemos esperar? Conocidas preguntas, algunas de las cuales estaban ya en Kant. Pues este tipo de formulación está en el ser humano cuando se despierta su inteligencia espiritual. Pero requiere de un maestro, requiere de una interacción. En ocasiones puede ser un profesor de filosofía, en ocasiones puede ser un padre, una madre, un sacerdote que le plantee esa pregunta y empiece a latir dentro de su vida mental
Y eso tiene influencia en su vida social, en su vida emocional, en su modo de existir. La pregunta por el sentido. Eso, por ejemplo, lo ilustro con los textos de Viktor Frankl, el famoso psiquiatra, creador de la logoterapia existencial, que él habla de esa expresión, Wille zum Sinn, ¿no? Voluntad de sentido, y se refiere que al ser humano, entre sus voluntades esenciales, entre sus deseos o anhelos esenciales, está el de vivir una vida con sentido, encontrar un para qué. De tal modo que eso, ¿cómo se articula? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se piensa? A través de la inteligencia espiritual. Esa inteligencia nos faculta para hacernos esta pregunta. Nos faculta también para tomar distancia. Max Scheler, en el prólogo en el puesto del hombre, en el Cosmos, año 1928, naturalmente no utiliza la expresión inteligencia espiritual, pero sí que habla de que el ser humano es espíritu. Yo no entro en el tema del dualismo o del monismo antropológico. No entro en ese tema. El tema es detectar que hay una forma de inteligencia espiritual, pero no lo identifico con el alma o con el espíritu. Digo que en el ser humano se puede identificar esa forma de inteligencia. Pero Scheler, que no utiliza esa expresión, sí que habla de que el espíritu, el Geist, nos permite tomar distancia de la realidad. Y eso es clave para la libertad, para la crítica, incluso para el sentido del humor. Una persona espiritualmente inteligente es una persona capaz de humor, incluso de hacer humor de sí mismo, de sus convicciones, de sus creencias, de su arraigo a un determinado país o comunidad, de los defectos de sus conciudadanos y los defectos de su tribu. La ironía, que es una de las formas de humor más inteligente, Sócrates la cultivó hasta aquel extremo, también Kierkegaard le dedicó su tesis de licenciatura sobre el concepto de la ironía. La ironía es propia de la inteligencia espiritual, de un ser que es capaz de tomar distancia, de separarse sin separarse físicamente. Y eso Scheler lo compara con el animal. Dice, el animal está como atrapado en el medio. Aunque vuele, como el águila, está atrapada. Está como enclaustrada en la naturaleza. En cambio, el ser humano es capaz de tomar distancia y crear un mundo, tener un mundo propio. Es el mundo propio de los grandes artistas, de los grandes poetas, de los filósofos, ¿no? Dice, ese hombre, sí, está en medio de la naturaleza, pero tiene un mundo propio. La diferencia entre medio natural y mundo. ¿Qué le permite eso? Scheler dice el espíritu. Zohar y Marshall hablan de inteligencia espiritual. Lo que permite tomar distancia es la inteligencia espiritual. Que eso es clave. Por un lado, para valorar cómo vivo. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Qué tipo de relaciones tengo? ¿Por qué consumo lo que consumo? Quizá no tendría que consumir tanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué creo lo que creo? El fanático no es capaz de distancia. De hecho, Amos Oz, en el conocido libro Contra el fanatismo, dice que lo propio de un fanático es la incapacidad de hacer humor, la incapacidad de tomar distancia, de ver a distancia cómo es su institución, qué es lo que cree, qué debilidades y qué fortalezas tiene eso que cree. Está tan atrapado, tan enormemente implicado en la cosa que le falta la capacidad de tomar distancia. Pero la inteligencia espiritual también permite actos libres, capacidad crítica, capacidad de humor, capacidad de valorar el pasado, de proyectar el futuro. Y eso en las otras formas de inteligencia, cuando uno analiza bien las facultades que hay en ellas, no está incluido. Uno puede leer atentamente lo que Gardner metió dentro de la inteligencia, pongamos por caso, espacial y visual. No nos faculta para ello. O la inteligencia musical. No nos faculta para ello. En cambio, el ser humano puede tomar distancia. Luego quiero identificar otra de las potencias o de las capacidades. La capacidad de asombrarse, el asombro. El asombro. Bueno, sobre el asombro se ha escrito tanto, ¿no? La thaumatzin griega, ¿no? Que por otro lado es la génesis de la filosofía, como saben, y así lo expresó Aristóteles en la Metafísica. El ser humano no solo es capaz de ver, analizar, mirar, observar, sino de
maravillarse, asombrarse, pasmarse frente a la realidad, ¿no? Pero eso es propio de la toma de distancia. Es lo que nos ocurre cuando nos encontramos, pues, a los que nos resulta tan atractivo, pues, el montañismo, en una circunstancia de soledad en la cima de una montaña, ¿no? No estamos propiamente mirando si vemos una presa, como el águila cuando vuela, ¿no? A ver si veo la presa para bajar como un cohete y hacerme con esa presa y comérmela, ¿no? No. Estamos como asombrados, como maravillados. Y eso, esa experiencia de la maravilla o del asombro, es propiamente humana, y lo capacita la inteligencia, denominada así espiritual o trascendente, ¿no? Capacidad para asombrarse, tomar distancia. Nos puede asombrar la naturaleza, nos puede asombrar el arte, nos puede asombrar una composición musical, o nos puede asombrar el rostro de una mujer, que es algo que significa maravillarse. De eso han hablado, pero de una manera muy exhaustiva, los grandes filósofos, pero en particular un filósofo que es, para nosotros los catalanes, es un referente, que es Ramon Llull, ¿no? En el libro de las maravillas, ¿no? Traducido así, al libro de las maravillas, ¿no? Donde Ramon dice, narra la vida de una persona cuyo nombre es Félix, que tiene un oficio muy curioso: maravillarse de la realidad y explicar a los humanos, a los seres humanos, a sus interlocutores, las maravillas que hay en el mundo. Yo creo que eso sería clave en la educación. Yo me quedo perplejo cuando veo a los escolares en la Capella Sixtina, ¿no? O delante del Guernica de Picasso en Reina Sofía, ¿no? O delante del Christus Hypercúbicos en la Fundación Gala Dalí en Figueras, ¿no? Su atrofia en la capacidad de asombrarse. El venir de vuelta de todo es un índice de atrofia de inteligencia espiritual. La capacidad de admirarse frente a una obra de arte y de gozar intensamente de ella significa plenitud de vida espiritual, inteligencia espiritual cultivada. Por tanto, no lo lamento en el sentido de que desprecian una obra de arte, sino en el sentido de lo que pierden, de la riqueza que pierden en el hecho de no asombrarse, de no maravillarse por un determinado paisaje natural, obra de arte, composición musical, obra escultórica o obra pictórica, ¿no? El asombro, la pregunta por el sentido, la capacidad de tomar distancia. Y finalmente quiero identificar una cuarta entre las selección, me permitirán breve, que he hecho, ¿no? Que es la capacidad de sentirse parte de un todo, superar el particularismo, superar la visión atomista o individualista de la propia existencia. Nosotros somos herederos de un tipo de planteamiento muy atomizante que sobre todo sacraliza la autonomía personal, que es una mala lectura, por otro lado, de la autonomía kantiana. No entro aquí, pero muchas veces hay una sacralización. Yo soy yo, mi proyecto, mi vida, mi familia, posesivo de primera persona del singular. Una persona inteligente espiritualmente ve lo que une, capta la interdependencia, capta aquello que une por encima de las particularidades y por encima de las singularidades. Eso lo detectamos en los grandes maestros espirituales, no solo en la tradición occidental, sino en la tradición oriental. Nadie dudaría de que Mahatma Gandhi era un hombre inteligente espiritualmente y además con una gran habilidad de líder social y probablemente también una gran inteligencia emocional. Ambas tres unidas constituyen una persona excepcional, ¿no? Pero Gandhi tuvo la capacidad de ver aquello que unía por encima de lo que difería, ¿no? Y eso lo detectamos en los grandes maestros. La capacidad de ver lo que une, lo esencial. La capacidad de conectarse con un todo más grande. Eso tiene reminiscencias panteístas, lo sé, pero no lo leo panteísticamente. Vayamos a una figura mucho más clásica, San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, ¿no? La capacidad de ver que más allá de las particularidades ontológicas de cada criatura, todos constituyen una hermandad cósmica, una fraternidad universal,
y el individuo que ha cultivado esa inteligencia se siente parte de un todo más grande, lo que tiene consecuencias en su modo de obrar. Una persona que capta que forma parte de un todo sabe que lógicamente agredir una parte afecta al todo, aunque aparentemente no me afecte, porque él es él y yo soy yo. Pero que capta que forma parte de un todo tiene más capacidad para tener una relación armónica con los otros seres. Por lo tanto, no violenta, Gandhi. Por lo tanto, no dual, Gandhi. Lo que significa que, más allá de las particulares distinciones que deberíamos hacer, lo que une a figuras tan distintas es la superación de los particularismos, la superación de esas visiones atomistas o individualistas que nos cierran una especie de autismo individual, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú. Incluso eso se detecta en el lenguaje coloquial, ¿no? Ese es tu problema. Este es mi problema. Una persona espiritualmente inteligente entiende que el problema del otro también es su problema. Y con lo que ocurre muy lejos también afecta en mi terruño natal. Y lo que afecta en mi terruño natal tiene consecuencias mucho más allá. Quizá por eso, todos los que han desarrollado esta forma de inteligencia espiritual y han teorizado sobre ella, desde Zohar Marshall hasta el 2009, naturalmente es la bibliografía que sobre todo me he centrado a estudiar, ven una relación muy directa entre la inteligencia espiritual y el cambio de paradigma, la superación de una ética muy centrada en lo provincial, en lo concreto, y la articulación de una ética, Hans Küng la denominó Weltethik, ética mundial o ética planetaria. Pero eso requiere superación de la mirada estrecha en el propio particularismo, sin negar la riqueza de tal particularismo. Cuidado, pero trascendiendo ese particularismo. Por lo tanto, no es extraño esta correlación entre inteligencia espiritual y ética mundial, ética planetaria, ética global, en el sentido de sentirse parte de un todo, por otro lado vulnerable o afectado. Segundo momento era el del cultivo, y aquí solo identifico 3 elementos del cultivo. También en el libro trato de desarrollar 12, seguramente habría más, pero al menos he identificado esos 12 que me parece claro, ¿no? La práctica asidua de la soledad. Tenemos una generación que cada vez tolera menos la soledad, que es la generación, sobre todo, pre- y post-adolescente. Hay una intolerancia frente a la soledad, ¿no? Lo que realmente es muy preocupante, ¿no? Por otro lado, la soledad es un ámbito en el que uno se formula preguntas. Pregunta por el sentido de su existencia, el preguntar último, ¿no? Lo que Heidegger denominaba las preguntas las Grundfragen, ¿no? Las preguntas fundamentales. Bien. Porque, por un lado, se genera una sensación de vértigo, ¿no? Esta experiencia yo mismo la trato de describir en un libro, ¿no? Uno puede estar acompañado y viviendo esa riqueza de conversación, pero cuando se encuentra solo en un ámbito natural, como puede ser una noche de verano, mes de agosto, bajo la cúpula celestial, ¿no? Lo que está expresando Pascal en los pensamientos, entonces irrumpe el vértigo, una especie de sensación de una partícula que se pregunta ¿qué hago aquí? Y ese momento, ese clímax, es el momento del despertar de esa forma de inteligencia, que según cómo puede ser aterrador, de tal modo que uno puede evitar tal desafío y volver rápidamente la conversación en la hoguera donde pues hay cantos y baile, ¿no? Pero no cabe duda que la soledad es uno de esos momentos en que uno se tutea a sí mismo, no hay máscaras, y donde el cultivo de la inteligencia espiritual, no en vano, los grandes maestros espirituales recomiendan la soledad y el silencio. Pitágoras, por ejemplo, según la tradición, porque naturalmente los textos atribuidos a Pitágoras, pues siempre estamos en ese tema de la literalidad de tal frase, pero recomendaba que antes de formar parte de su escuela deberían estar 10 años en silencio. Jesús estuvo 40 días en el desierto, luego predicó 3 años. El desierto es el topos del silencio por definición, ¿no? Yo creo que sería sumamente estimulante en el proceso formativo de una persona la frecuencia asidua a la soledad.
una dieta de soledad como modo para desarrollar ese tipo de preguntas y aclarar qué tengo que hacer en el mundo. Eso que con connotaciones religiosas denominábamos la vocatio, la llamada o la misión o el proyecto, un lenguaje existencial más contemporáneo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Por tanto, una de las formas de cultivar la inteligencia espiritual es la soledad. La soledad buscada. Qué bien lo distinguía Unamuno en ese famoso texto. La soledad buscada o la soledad obligada. No hablo de la soledad de la viuda, ¿no? O del enfermo. Hablo de esa soledad que uno busca precisamente para cultivar esa forma de inteligencia. Hay otra forma de cultivo de tal inteligencia que es, naturalmente parecerá que vaya a barrer en mi gremio, que es el ejercicio del filosofar. El ejercicio del filosofar, del pensar, del dar que pensar, ¿no? Y eso tenemos que autocriticar parte de mi propio gremio. No siempre lo conseguimos. Muchas veces el modo como articulamos la filosofía es una especie de suma, rosario de fechas, datos, conceptos ininteligibles, pero no damos que pensar, no propiciamos el vértigo, no generamos el despertar de la inteligencia espiritual. Quizá porque no hay el diálogo socrático, ¿no? Quizá porque lo convertimos en un tipo de materia abstrusa, generalmente aburrida, y que salvo profesiones o profesores excepcionales se produce allí un despertar. Fue mi caso, fue gracias a un profesor que me dediqué a eso, iba para químico. Pero hubo allí un contacto que dices, esta persona tocó una tecla que despertó un tipo de inteligencia en esa persona que estaba como adormecida o latente, ¿no? El ejercicio del filosofar es básico. Y ahí sí que tenemos una posibilidad. Dar que pensar, suscitar la pregunta, enseñar a asombrarse, enseñar en definitiva a tomar distancia, enseñar a hacer de la vida un propio proyecto, enseñar a sentirse parte de un todo, enseñar a filosofar, enseñar a pensar, a aportar el vestigio, las grandes aportaciones del pensamiento para suscitar ese acto filosófico y ese ejercicio del filosofar, ¿no? Y luego quiero indicar un último que es, citando a Kandinsky, lo espiritual en el arte, la contemplación del arte. Pero la contemplación en el sentido más propio, de contemplatio, ¿no? De identificación, de absorción con el objeto, ¿no? No cabe duda que cuando uno está delante de una obra de arte, incluso en particular con la música, lo que ocurre es que uno se va muy lejos, ¿eh? La música le transporta. No sabe exactamente a dónde, pero por unos instantes se ha ido muy lejos. La música tiene esa habilidad, Schopenhauer lo dijo muy bien, de suscitar un tipo de vida espiritual que no suscitan otras artes. Y por eso, desde su punto de vista, era el arte más sublime, por encima de la filosofía, por encima de la poesía, ¿no? Porque tiene la capacidad de vincular al fragmento con el todo, con la voluntad de vivir, ¿no? Esa vinculación. Es decir, ¿cómo cultivarla? Pues enseñar a deleitar con la música, enseñar a deleitar con el arte. De tal modo que una obra de arte contemplada a fondo suscita preguntas, da que pensar. Uno no se queda neutro delante del grito de Munch, no se queda neutro si lo contempla a fondo, ¿no? Da que pensar. O uno no se queda en un estado neutro delante de una, qué sé yo, ¿no? Pues delante de una misa de Mozart, ¿no? Da que pensar, ¿no? Te hace trascender y por unos momentos te separas, del conjunto de la realidad, del mundanal ruido, tomas distancia, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda que ese cultivo, ya sea vía soledad, vía silencio, ejercicio del filosofar, la contemplación del arte es clave, ¿no? Incluso algunos autores hablan de cómo la experiencia de la fragilidad también es clave en el desarrollo de la vida espiritual, ¿no? Cuando uno se da cuenta que esas certezas, esas bases aparentemente inconmovibles se fracturan, la tierra se abre y esa fragilidad genera, despierta como pocas la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo esperar? Por lo tanto, parece que hay una relación muy directa entre la experiencia de la vulnerabilidad, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte próxima y
la vida espiritual, ¿no? El desarrollo de la vida espiritual y del preguntar de esa inteligencia espiritual. De hecho, un autor habla de que en conversaciones con enfermos en situación crítica, algunos se denominan terminal, pero parece más adecuado hablar en situación crítica, esa inteligencia espiritual, naturalmente esa lucidez, se activa, ¿no? Se activa de modo que uno se da cuenta de la vulnerabilidad, la fragilidad, la fugacidad de su existencia, y todo ese tipo de preguntas se plantean con seriedad y requieren un tipo de atención que en ocasiones no tiene que ser confesional. En algunos hospitales canadienses, donde la necesidad de sentido es evidente, pero esa persona no se ubica en el marco de una tradición como puede ser la tradición cristiana o la tradición judía o la tradición islámica, pero aún así requiere de una atención espiritual, pero separada de lo que tradicionalmente hemos denominado la atención pastoral de salud o pastoral sanitaria, ¿no? Lo que significa que hay un tipo de necesidades que para atender íntegramente a la persona no pueden dejarse desatendidas. Finalmente, algún beneficio. Yo hablaría de tres. Primero, la profundidad. Fíjense que uno de los lamentos colectivos en los analistas de la cultura actual occidental es el lamento de su banalidad, de su superficialidad o carácter epidérmico. De algún modo, algo que está muy presente en los analíticos es que estamos delante de un sujeto que consume productos bajo el lema usar y tirar. Por lo tanto, que no hay capacidad de profundizar en un determinado producto, ya sea una obra de arte, ya sea una obra musical o una poesía de García Lorca, ¿no? La imagen es la del patinador en la pista de hielo, ¿no? Que se desplaza de un lugar a otro, incluso se atreve a hablar de todo, pero no hay capacidad de profundización, porque no hay capacidad de repetición. La repetición aburre, cansa. Y en cambio la sociedad zapping resulta mucho más atractivo el salto de un estímulo a otro. Incluso puede ocurrir a las personas que nos dedicamos a la vida intelectual, ¿no? El salto de un estímulo a otro. Esto Maritain le denominaba el culto a la última moda, ¿no? La cronolatría. La cronolatría. ¿De qué toca hablar? ¿De qué libro toca hablar? Yo creo que una persona inteligente desde el punto de vista espiritual es una persona que apuesta por la profundidad y que tolera mal la banalidad, tolera mal la superficialidad. Incluso siente cierta repugnancia frente a determinados productos audiovisuales que se caracterizan por lo kitsch, por la estupidez, por la grosería. Hay una forma de intolerancia que no significa violencia o agresividad, pero incapacidad de soportar. Tenía una vida, ella dice, religiosa muy intensa. Yo hablaría de vida espiritual muy intensa. Pero el Zaratustra no es una consecuencia de la banalidad, de la superficialidad. Allí hay vida espiritual muy intensa que se expresa en una obra. Por lo tanto, también la creación, también los productos que dejaremos para las generaciones venideras, tienen que ver con el cultivo de esa forma de inteligencia, y de hecho bebemos de esos que la cultivaron en el grado óptimo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Francesc, por esta extraordinaria conferencia. Les recuerdo que en el fórum tienen ustedes ahí unos tarjetones donde pueden formular preguntas que entregan a las azafatas y me las pasarán a mí. A mí la verdad es que me ha subyugado la conferencia y bueno, me vienen infinidad de preguntas. Me toca además hacer a veces preguntas metiendo el dedo en el... Y en un momento has dicho, hombre, es que tampoco tendríamos que caer en el orgullo y en la soberbia intelectual. Entonces, me pregunto si ese no es un riesgo de llevar hasta el extremo este tema, digamos, de la inteligencia espiritual, y quizás tenemos que acordarnos de aquello de Zubiri que ha citado, de la inteligencia sentiente, de la inteligencia que siente. Y yo me pregunto si no se puede hablar también de la inteligencia que compadece, de la inteligencia que siente padeciendo con, y que precisamente de ahí podríamos intentar
huir del riesgo de esa ironía elitista, en el mal sentido del término, que me hace, bueno, estar en la contemplación de las élites. Sí, respondo y además te lo agradezco porque me permite también precisar este punto, ¿no? No cabe duda de que podría derivarse esa interpretación a partir de los ejemplos que he puesto a colación, ¿no? Pero la inteligencia espiritual, pues, la tiene una persona que igual no ha sido instruida, igual no sabe leer ni escribir, pero tiene capacidad de, por ejemplo, sentirse parte de un todo, ¿no? Eso podría identificarse, por ejemplo, en algunas tribus en el centro del Amazonas, ¿no? El sentido de pertenencia a un todo más grande, ¿no? Y en cambio uno dice, bueno, pero estas personas, naturalmente, que tienen un desarrollo cultural y un desarrollo lingüístico en su entorno, pero en muchos casos pues desconocen todos los prodigios, entre comillas, de la ciencia y de la tecnología occidental. Bueno, pero se sienten parte íntegra de un todo, hay capacidad de compasión, hay capacidad de tomar distancia. O la capacidad que tenía un campesino en el siglo XIX en este país y cómo respondía a la pregunta por el sentido. La novedad es que la fragmentación de los grandes relatos ha hecho muy problemática la pregunta por el sentido. Esta es la novedad. Es decir, la pregunta por el sentido subsiste, pero ¿cómo se respondía a esa pregunta en un contexto donde los grandes relatos eran creídos, aceptados? Pues simplemente a partir de las grandes tradiciones religiosas, ¿no? La pregunta se respondía. El mundo fue creado por Dios, hay un juicio final, etcétera, ¿no? La pregunta por el sentido se convierte en problemática en particularmente con la fractura de los grandes relatos. Que entonces uno se queda a la intemperie, pero sigue habiendo la pregunta, ¿no? Y en cambio ya no encuentra esos resortes o esas respuestas en los grandes relatos porque ha dejado de creer en ellos desde hace cuanto menos medio siglo o al menos 3 décadas, ¿no? Pero sí, es verdad que cuando hablamos de inteligencia espiritual también tiene que ver con una inteligencia, no diré compasiva, pero sí con una capacidad de experimentar el sufrimiento ajeno como propio. Y eso no pasa por la cultura libresca necesariamente, ni por la cultura científica en el sentido más universitario del término, ¿no? Bueno, tengo un montón de preguntas. ¿Por qué cree que hablándose tanto de la inteligencia emocional de Goleman se habla tan poco de la inteligencia espiritual, incluso en el ámbito educativo? Básicamente por los prejuicios que subsisten en torno al término espiritual y por la fácil y rápida asociación que se hace entre espiritual, confesional y adoctrinamiento, que hay una asociación de ideas que resulta lamentable, además de un insulto a la inteligencia, pero se hace muy habitualmente. Y por lo tanto es un término muy marcado, muy gastado, incluso que puede generar ciertas suspicacias, más en nuestro país que en otros, donde se habla, pero explícita y desacomplejadamente, de espiritualidad. Incluso en nuestro país empiezan a haber textos de esta naturaleza, de autores que no se ubican en el marco de la fe cristiana ni de la pertenencia eclesial, pero que se refieren pues a una especie de espiritualidad laica, ¿no? En Francia es muy habitual. En Francia es un tipo de reflexión emergente, ¿no? ¿Qué espiritualidad para un Estado laico o qué espiritualidad más allá de las religiones, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la impresión que en contextos como el nuestro todavía subsiste este prejuicio negativo en torno al espiritual por razones históricas que sabemos, ¿no? Pero es una cuestión que para mí la tendencia está desapareciendo, ¿eh? El caso es la recepción, por ejemplo, y modestamente, que ha tenido este texto en Barcelona, uno de los entornos más secularizados, ¿no? Y el interés que suscitó hablar de inteligencia espiritual más allá de la pertenencia eclesial, ¿no? Para muchos fue decir, así yo también tengo vida espiritual más allá de eso. Naturalmente que sí, ¿no? Pero todavía subsisten este tipo de prejuicios. Me pregunto si esto no responde un poco a lo que acabas de decir. ¿Cuál sería la razón más determinante de que hay muchos espirituales, entiendo así, que aborrezcan la religión?
Bueno, aquí seguramente también habría que hacer un análisis polifactorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, se debería citar un autor que ha tenido un gran éxito y que viene frecuentemente, al menos a Barcelona, desconozco si viene aquí, como Comte Sponville. Pues bueno, su texto, pues una espiritualidad sin Dios, ¿no? El alma del ateísmo, una espiritualidad sin Dios. Hay varios filósofos franceses que abogan una espiritualidad sin Dios y sin Iglesia. Básicamente porque entienden institución como jaula o como cárcel. Y por tanto que hay razones biográficas, razones históricas, razones políticas que dan esa configuración, ¿no? Y entonces entienden que una espiritualidad vivida, creativa, intensamente, tiene que abrir la puerta de la jaula o de la cárcel y volar, ¿no? Como un pájaro que abriera la jaula para volar, ¿no? Eso significa también qué tipo de acogida o mala acogida, qué tipo de experiencias biográficas ha habido dentro de la institución. Como no es mi caso, no puedo hablar en estos términos, pero entiendo que muchas personas pueden interpretarlo así y deberíamos investigar por qué. ¿Por qué lo interpretan de ese modo? Dado, por otro lado, la variedad de carismas y formas de espiritualidad que hay dentro de la institución, contemplativa, práctica. Es distinto San Benito de Nursia que San Ignacio de Loyola. Su modo de entender el cultivo, el desarrollo de la espiritualidad es muy distinto. O la espiritualidad de San Juan de Dios o San Juan de la Cruz, para identificar lo que Urs von Balthasar diría estilos espirituales dentro de la comunidad. Y sin embargo muchas veces da la impresión de que es un todo homogéneo y además enormemente vigilado con lupa. Consecuencia, tengo que abrir esas puertas para vivir una espiritualidad creativa. Los cristianos evangélicos creemos que Dios es la fuente de los valores y respuestas intencionales y que lo conocemos por el lenguaje escrito en la Biblia, y Dios es la fuente de la inteligencia y la formamos con la Biblia y la experiencia con Dios. ¿Usted dónde cree que está la fuente para formar la inteligencia espiritual? Bueno, es un análisis, una respuesta a esta pregunta ya circunscrita dentro de un ámbito religioso. Si uno me lo pregunta a mí, yo diré que, que es un modo de cultivar mi inteligencia espiritual, tiene que ver naturalmente con el ritual, el símbolo, la práctica habitual pues de la contemplación, de la Eucaristía, toda una serie de elementos que en ese ámbito en concreto yo desarrollo una vida espiritual distinta del modo como la desarrolla otra persona, pues yendo a una pagoda, o yendo a una mezquita, o yendo a una sinagoga, o simplemente paseando por el campo, meditando sobre un mantra, ¿no? Por lo tanto, yo creo entender que la vida espiritual, como todo, se dice de muchas maneras. Aquello del ser de Aristóteles, ¿no? Ton legeta de polajos, pues la vida espiritual se dice de muchas maneras. Y yo creo que con toda legitimidad se puede hablar de una vida espiritual cristiana, ¿cómo no? Cuyo centro es Cristo y que además entiende una vida espiritual religada a otro ser que es Cristo, ¿no? En el sentido agustiniano del término, el maestro interior. Pero en contextos plurales es esencial encontrar también un lenguaje común y entender que otras personas, fuera del margen estricto de las religiones, también reivindican una vida espiritual, y debemos encontrar los lugares de conexión con ese tipo de formulaciones. Es clave, es esencial. Y la inteligencia espiritual es ese término que une antropológicamente personas de caracteres muy distintos. Voy a leer dos preguntas que tengo aquí. No son iguales, lo verán, pero abordan un tema que tiene relación con la sociedad, política, etcétera, ¿no? Uno dice: después de escuchar su conferencia, soy aún más consciente del, entre comillas, desastre de la sociedad actual en cuanto a inteligencia espiritual. ¿Cómo afrontar en un país como España la preparación de la sociedad, empezando por
las nuevas generaciones. Con la clase política que tenemos es posible la solución. Y la otra dice, podríamos decir que hay personas que pertenecen a colectivos que se creen, entre comillas, elegidos o diferenciados. Simplificando, digamos que los judíos, o bien los nacionalistas vascos de actitud acrítica, podían ser ejemplos de personas con gran dificultad de desarrollar su potencial de inteligencia espiritual, en forma de interrogación. Respondo, y gracias por las dos preguntas que dan que pensar y son muy pertinentes, ¿no? Bueno, yo tiendo a no ser apocalíptico, o me resisto a serlo, aunque muchas veces tiendo a serlo, ¿no? Pero evito de serlo, casi diría como un mecanismo de autocontención, ¿no? Porque muchas veces lo que de algún modo me lleva a la reflexión es una visión muy apocalíptica del sistema educativo, de las instituciones educativas y de sus déficits y sus debilidades. La verdad es que perdimos una ocasión de oro, tanto en la última ley educativa como en la que por primera vez se elaboró en Cataluña, ley propia, en julio del 2009, ley educativa catalana, ¿no? En ámbitos ya de máximo nivel decisorio en este tipo de desarrollo de la ley, apareció este tema, ¿no? Y claro, la ley habla de una educación integral. Pero, ¿qué es educación integral? Pues se parte esencialmente de un esquema tridimensional. El ser humano es bio, psico y social, pero no es neumático o espiritual. Eso forma parte de las instituciones religiosas. Error craso, pero sigue subsistiendo en la mentalidad de quienes tienen la capacidad para tomar decisiones de cómo se educa a los miles de niños que hay en este país. Sigue subsistiendo que cuando hablamos de educación integral, lo espiritual es irrelevante o una nota a pie de página. Donde hay que trabajar es en lo corporal, no digo que no, en lo psíquico, que es mental y emocional, ¿cómo voy a decir que no? Y en lo social, bien, inteligencia emocional, pero la inteligencia espiritual. Por tanto, no es, y eso tanto izquierda, derecha, nacionalista, no nacionalista, ecologista, es decir, esta dificultad para captar que el esquema es tetradimensional y no tridimensional es muy visible, tanto en la ley de carácter general, Cortes españolas, como la ley, en este caso, propia de una autonomía como el Parlamento catalán. En ambos casos, pues, ha aparecido un tipo de formulación que integral es, para mí, no es completo de las capacidades humanas. Y luego, respecto al tribalismo, yo creo que una persona y un ser humano que ha desarrollado su inteligencia espiritual no significa que no tenga aprecio y arraigo a un determinado territorio, una comunidad nacional, ¿no?, a una lengua. Lo que significa que es capaz de tomar distancia, ¿no?, verse desde lejos, ver su comunidad desde lejos, ¿no?, y también, naturalmente, buscar los puntos de conexión y una comprensión de que todas esas distintas realidades forman parte de un todo, ¿no? Por tanto, no diría que la inteligencia espiritual desemboca en una especie de cosmopolitismo vacuo. No es eso, no. Pero, sobre todo, es un antídoto a formas de exacerbación de lo propio, que a veces son excluyentes, o formas de maniqueísmo visible, ¿no? Me parece que nos permite degustar lo propio, pero a la vez captar y trascender lo propio y captar lo que une con los otros. Y eso es clave y lo necesitamos. ¿De qué manera? No solo a nivel nuestro país, sino el conjunto del mundo, ¿no? Dos preguntas del mismo tipo, van muy juntas una a la otra. ¿Están investigando las neurociencias sobre la inteligencia espiritual? ¿Hay alguna conclusión? Y la otra es si tiene base biológica. Se supone que la inteligencia espiritual, aquí añade hemisferio, que supongo dual, una palabra que no entiendo, esa inteligencia, o no se sabe. Sí. En el libro de Marshall y Zohar
que no proceden del campo de la filosofía ni del campo de la antropología filosófica, sino proceden propiamente del campo de la neurología y de las neurociencias, explican que tiene una base biológica y que, de hecho, cuando una persona elabora preguntas como la pregunta por el sentido, la pregunta por Dios, la pregunta por la libertad, cuando en ella hay lo que diríamos vida espiritual, ¿no?, hay un determinado crecimiento de ondas hertzianas, ¿no?, en su actividad cerebral, ¿no?, y localizadas en un determinado lugar. Lo que pasa es que mi enfoque, como no puede ser de otro modo, es un enfoque que se mueve en el terreno de lo filosófico, ¿no?, y de aclarar el concepto de inteligencia e intentar dotar de contenido. Pero lo interesante en la bibliografía sobre tal tema es que es muy interdisciplinar, ¿no?, y llegan a hablar de inteligencia espiritual o incluso de vida espiritual personas que proceden de disciplinas muy distintas, algunos, por ejemplo, de la psiquiatría, otros ámbitos de la neurociencias, otros ámbitos de la antropología cultural, algunos proceden del ámbito de la psicología stricto sensu, otros de la filosofía o de la antropología filosófica, ¿no? Lo que quiero indicar es que lo que se está de algún modo despedazando es esa comprensión unívocamente materialista del ser humano. Algunos han escrito ya que el materialismo está dando sus últimos coletazos, pero es que la misma física ha sido determinante en poner, casi diría, el punto final a la historia del materialismo, ¿no?, en la medida en que los grandes físicos de la primera, sobre todo el primer tercio del siglo XX, ponen de manifiesto que la materia es hueca, esencialmente. Los cuanta, ¿no? Y que además, cuando esa materia se pone a la velocidad de la luz, se convierte en energía. ¿No quedábamos que era algo esencial, tosco, fundamental? Pues resulta que no. Que eso que parecía tan sólido, como dice Marx, se desvanece en el aire también. O es muy, muy fluido, ¿no? Por lo tanto, eso ha abierto una serie de elementos que resulta muy difícil mantener hoy. En un sentido canónico, el materialismo, en el sentido canónico, de materia en movimiento, somos materia en movimiento. Bueno, ¿la materia qué es? Si está hueca, y es energía, y se transforma en energía. Entonces significa que no está tan claro que haya un átomo indivisible de carácter físico, ¿no? Hemos descubierto las partículas subatómicas y las partículas de las partículas y las vamos troceando y al final se nos deshace la realidad en las manos, ¿no? Y parece vacua. Una cuestión muy particular. ¿No considera usted que esa inteligencia que engloba la espiritual, la física, la emocional y otras, nos lleva a concluir que el mayor problema del mundo es el crecimiento irracional de la población por encima del 2.1, 2,3, supongo que decir 2.1, 2,3 de personas por mujer en edad fértil? Especialmente en las poblaciones más improductivas e ignorantes, puntos suspensivos, o de lo contrario, todas las inteligencias estarán muertas. Es una pregunta muy, muy sugerente, casi de ciencia ficción, ¿no? Propia de una mente, no sé, como Isaac Asimov o incluso, porque resulta muy interesante pensar eso, ¿no? Lo que es evidente es que la inteligencia espiritual nos permite tomar distancia, también tomar distancia en nuestro mundo y por tanto detectar la crisis medioambiental, la enorme injusticia norte-sur, el crecimiento exponencial demográfico que había sido denunciado por el Club de Roma hace más de 60 años, nos permite tomar distancia. Y eso es clave también para tomar medidas. Cuando uno toma distancia y está pegado a la realidad, no puede anticipar, proyectar, desarrollar perspectivas. Luego se puede equivocar, lógicamente, pero al menos puede tomar distancia. El drama es que los intereses particulares y privados siguen siendo todavía más intensos y más fuertes que la conciencia global. Eso lo hemos visto en Copenhague. Esto que acabo de decir, la imagen plástica de eso que acabo de decir es Copenhague. Hay una clara convicción de que el modo de interaccionar con la naturaleza no es sostenible,
que la razón instrumental llevada al máximo extremo convierte el mundo en un gran cubo de basuras. Y la pregunta es, ¿qué dejaremos a las generaciones venideras? Bien, eso es algo que lo han descrito por activa y por pasiva mucho antes del vídeo de Al Gore. Hay que leer Hans Jonas y el principio de responsabilidad, que es del 77. Bien, lo sabemos, pero aún así, a la hora de tomar decisiones de carácter global para evitar eso, siguen pesando los intereses particulares, privados, corporativos, especialmente de esas naciones que tienen más por perder. Por lo tanto, significa que la inteligencia espiritual todavía tiene que ser mucho más cultivada, y especialmente por los grandes líderes, para que se tomen decisiones oportunas para la subsistencia, y en ese caso para el tema demográfico y ambiental. Pero es ese tomar distancia, tener lucidez, ver que hay que tomar medidas para evitar que tal desarrollo se concentre en unas determinadas áreas, especialmente donde hay más pobreza y condiciones de vida infrahumanas. Dos últimas preguntas. Una palabra no entiendo aquí. ¿La inteligencia espiritual que ha descrito tiene alguna relación con la que algún autor en él, no sé qué esta palabra, denomina variante instintiva espiritual, en la que algunas personas están más dotadas que otras? Y luego añade, ¿cómo la meditación puede ayudar a desarrollar esta inteligencia espiritual? Sí. La terminología es muy plural, pues bueno, variante instintiva espiritual, ¿no? Es verdad, en algunos artículos aparece esa expresión, como aparecen expresiones todavía más difusas, como dimensión espiritual. Miren, esta expresión aparece en Caritas, no en Caritas in Veritate, aparece en Caritas in Veritate, aparece esa expresión, la dimensión espiritual. Cuando Benedicto XVI defiende un desarrollo integral de la persona, dice, cuidado, no hay que perder el desarrollo, no habla de inteligencia espiritual, lo mire con lupa, sino de la dimensión espiritual. Bueno, ¿y qué es dimensión? ¿Qué tipo de concepto es dimensión? En cualquier caso, alude a una faceta, a un registro, a algo que no acaba de comprenderse con los esquemas antropológicos de tipo material o de tipo tridimensional, ¿no? Bueno, pero no habla de inteligencia espiritual, pero sí de dimensión espiritual, ¿no? Entonces yo creo que la terminología es variada, pero sí que alude a ese mismo concepto, ¿no? Que hay un tipo de inteligencia, de sensibilidad, pasa que sensibilidad es muy sensitivo, ¿no? Que nos faculta para un tipo de creación de mundo, de ideales, de vida distinta del resto de los seres, y por lo tanto nos exige más responsabilidad, ¿no? Y respecto a la pregunta 2, o a la pregunta que iba incorporada aquí, pues bueno, yo tengo la impresión que la meditación es una de las formas fundamentales de cultivo. Lo que pasa es que hay muchas maneras de entender la meditatio, ¿no? Una cosa es cómo entiende la meditación el budismo tibetano, o también denominado lamaísmo, ¿no? Y otra cosa es cómo entiende la meditatio, pues, qué sé yo, el catecismo de la Iglesia Católica, donde hay también un apartado dedicado a la meditatio, ¿no? Bueno, son formas distintas, pero en cualquier caso, en ambos casos, son modos de desarrollar, de activar, de potenciar la vida espiritual de un ser humano. La última pregunta. Hay una palabra que no entiendo, a ver si me ayudas tú. ¿Qué diferencia existe entre la inteligencia espiritual y la emocional? Sí. Y la emocional. Me interesa conocer cuál es, bueno, la primera parte ya está. Me interesa conocer cuál es el libro suyo que trae causa de esta conferencia. El libro es Inteligencia Espiritual, que, insisto, lo tienen a la salida a la izquierda. No sé si quieres añadir más. No, esta diferencia, que es una diferencia que trato de abordar en el libro, ¿no? Es decir, la inteligencia emocional, que por otro lado está generalizada, incluso ha tenido un eco enorme en el mundo de la empresa, ¿no? Cuántos cursos y cursos y cursos se han hecho en el ámbito empresarial en sentido más fuerte de la palabra, de inteligencia emocional, en el sentido de que un líder empresarial igual no sabe hacer números como un contable, pero lo que tiene que tener es capacidad de identificar emociones, de empatizar con los otros, de expresar
emociones positivas, sobre todo el entusiasmo por un proyecto, y de canalizar su fondo emocional negativo, ¿no? Porque si no, eso repercute de qué manera en la marcha de esa organización, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia emocional tiene que ver con la gestión inteligente, la gestión lúcida de las propias emociones y el captar las emociones ajenas. Eso no está dentro del capítulo de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos faculta para tomar distancia, trascender, elaborar proyectos de vida, valorar la realidad, sentirse parte de un todo, preguntarse por el para qué último. Lo que pasa que una persona que ha cultivado a fondo la inteligencia espiritual, eso tiene sus resonancias, sus ecos en la inteligencia emocional. Por ejemplo, la capacidad de sobrellevar determinadas, críticas, observaciones ajenas, ¿no? La capacidad de espíritu sereno, ¿no? La capacidad de vivir con una actitud de ecuanimidad. Los estoicos entendían la filosofía como un ejercicio espiritual. Eso lo ha descrito muy bien Pierre Hadot en Filosofía Antigua y Ejercicios Espirituales. Mucho antes de pensar los ejercicios espirituales dentro de un marco religioso, ¿no? Dice, el ejercicio espiritual nos hace más capaces de evitar una reacción agresiva, de pensar antes de hablar, de tomar distancia de las propias emociones, de canalizar ese tipo de emoción, como puede ser el celo, los celos, o la envidia, ¿no? O incluso el rencor o el remordimiento, ¿no? ¿Qué hago con esto? La inteligencia espiritual permite tomar distancia, pero la gestión de ello es la inteligencia emocional. Ahora, lo que pasa es que hay permeabilidad entre ambas, ¿eh? No son vasos separados o cuerpos ajenos, ¿no? Muy bien, antes de despedir al conferenciante, les voy a adelantar las próximas conferencias. En la siguiente será el 9 de marzo. El 9 de marzo vendrá Iñasi Carreras, que es exdirector de Intermón Oxfam y actualmente es director del Instituto de Innovación Social en ESADE, sobre un tema muy de actualidad, que son retos para las ONGs en tiempos de cambio. Y el 15 y 16 de marzo, luego va a ser una semana después, Deusto Business School y la Universidad de Deusto inician unas jornadas que van a seguir galopando juntamente con el ciclo que estamos llevando ahora, que es hacia una nueva era, que se titulará Pensamiento Social Cristiano en nuestro tiempo. Y la conferencia inaugural la va a dar, son personalidades de primera fila las que van a venir, y la conferencia inaugural, que es el día 15, vendrá una figura que ustedes les conocerán, que es Michel Camdessus, que fue director general del Fondo Monetario Internacional, que va a hablar qué es lo que el pensamiento social cristiano puede aportar a la situación actual en la que nos estamos moviendo. Y el día 16 tendremos una novedad al menos formal, y es que la conferencia la darán dos primeras figuras americanas que vienen, es profesor de Estados Unidos, de Deusto Business School, para hablar sobre principios éticos, la ética en la nueva cultura corporativa actual, en el mundo actual, ¿no? Entonces, como ven, tenemos un marzo bastante cargado, con un Iñasi Carreras el 9 de marzo para las ONGs, y luego un nuevo ciclo, que es Pensamiento Social Cristiano en nuestro tiempo, cuyas dos primeras conferencias son estas que se anunció, y ya para junio esperamos poder traer a otro conferenciante para que nos haga una presentación de la última encíclica del Papa. Ha sido un placer, Francesc. Muchas gracias, y que no sea la última vez que vengas a Deusto. Muchas gracias. Pero que no, gracias por la atención. Gracias.